La patria, se abre la sesión. Quiero saludar muy cordialmente a quienes integran de manera permanente la Comisión de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía y nos acompañan en esta nueva sesión de hoy 3 de julio, a la senadora Isabel Allende, al senador Sergio Gaona. Saludo también al coordinador del área hídrica, don Carlos Esteves, por parte del Ministerio de Obras Públicas, al coordinador legislativo, don Tomás Mendoza, a Estefano Salgado, también asesor legislativo, al equipo de la Secretaría de Informática. Saludo también al gobernador regional de la región de Valparaíso, don Rodrigo Mundaca, que asiste a esta sesión en su calidad de presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales. Está también don Rodrigo Faúndez, jefe de gabinete y el asesor de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, don Pedro García. Se encuentra también por Zoom el gerente de estudios del Consejo Minero, don José Tomás Morel. Muy bienvenidos. Esta sesión se ha convocado para poder continuar en el estudio en particular del proyecto de ley sobre uso de agua de mar para la desalinización, boletín 11.608-09. Le ofrezco la palabra al señor secretario por si tenemos cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy breve, relacionado con esta materia, don Eduardo Baeza, analista de la biblioteca, ha remitido un informe sobre regulaciones o directrices de mitigación de la salmuera generada en el proceso de desalinización, casos de Chile, España y Australia, que ya fue remitido a vuestros correos. Solamente eso. Muchas gracias, se agradece siempre todo el aporte de la Biblioteca del Congreso y particularmente el señor Baeza, que acompaña esta comisión. En puntos varios, senador Gaona. Sí, presidente. Quisiera ver la posibilidad de que pudiésemos solicitar información al Ministerio de Obras Públicas en materia relacionada con los sistemas de agua potable rural y el alza de las tarifas eléctricas. El problema, que es de corto plazo, tiene que ver con lo que van a subir las tarifas eléctricas producto de esta alza que está dictada por ley y todo ello, y eso va a provocar un impacto no menor en los comités de agua potable rural. Yo he estado dialogando con los dirigentes nacionales y regionales de los APR o de los servicios sanitarios rurales y me han señalado esta preocupación. Hoy día ellos se reúnen para ver qué medidas pueden pedir o solicitar al Ejecutivo, porque claramente el alza deberá estar del orden del 15 al 20% y esto va a afectar a la población rural, que es la población más vulnerable que tenemos en el país. Entonces, eso es una situación que quiero consultarle al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Energía, cómo se espera enfrentar este problema. Eso por una parte. Sabemos que se les terminó el horario punta y todo ello, pero también tenemos la dificultad de que el gobierno ha determinado la rebaja del subsidio de agua potable de los 15 a los 12 metros cúbicos, que también eso está impactando, pero de manera muy fuerte, en los sistemas sanitarios rurales. Entonces tenemos esos dos temas y adicionalmente, más allá de las quejas que uno pueda plantear, también hay que plantear algunas fórmulas que nos permitan ir teniendo un poquito más de autonomía para los servicios sanitarios rurales o búsqueda de fórmulas que permitan que el abastecimiento de energía sea más autónomo. Y en ese sentido, fíjese que el 92% de los cortes de agua potable en los sistemas sanitarios rurales se producen por cortes de energía. Entonces, tenemos una dificultad allí y con todo el desarrollo que tenemos nosotros de energías renovables y todo ello, no veo que nosotros estemos dotando a todos los sistemas de agua potable rural con sistemas de fotovoltaico, con sistemas de energía autónoma que permita ir resolviendo este problema y además de tener autonomía, también poder rebajar los costos de energía. Y yo quisiera, Presidenta, que el gobierno pudiera explorar alternativas de solución a esto, pensando en los próximos 18 meses, 24 meses, como una solución más de mediano plazo, en el sentido de dotar a los sistemas de agua potable rural con alguna política pública de carácter más masivo, piloto primero, después más masivo, para poder dotar de energías renovables a todos los sistemas de agua potable rural de Chile, especialmente los del norte, tercera y cuarta región, quinta región, que son por lo menos deben ser como 800, 900 APR entre esas tres regiones.
Y eso, el Ministerio de Energía tiene programas de energización a través de energías renovables no convencionales, se han estado desarrollando proyectos y, bueno, ¿por qué no pensar en una política pública para los APR? Y por eso me gustaría que oficiáramos o le solicitáramos información al Ministerio de Energía qué están pensando para resolver primero el problema del alza de las tarifas ahora y después para resolver el problema de la autonomía energética y además del costo de energía en un mediano plazo. Y eso me gustaría que nos ayudara el servicio, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales y el Ministerio de Energía. Pero yo creo que si se mezclan la política que tiene, la política pública que desarrolla el Ministerio de Energía, más los recursos del Ministerio de Obras Públicas, podría perfectamente resolverse un problema o mitigar esta dificultad que tenemos hoy día. Entonces, me gustaría saber qué está haciendo el MOP en estas materias y el Ministerio de Energía y si están conversando. Muchas gracias. Nosotros ya habíamos oficiado al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Desarrollo Social y a Energía respecto de la rebaja del subsidio. No hemos tenido respuesta. Si les parece, accedemos a la solicitud que ha hecho el senador Sergio Gaona y reiteramos las solicitudes de esta comisión específicamente respecto del subsidio de agua potable rural y esta noticia de la rebaja. ¿Les parece? Si se acuerda. Y al Ministerio de Energía, sí, los oficios que usted ha solicitado. Senador Allende. Sí, no, muy de acuerdo con lo que he planteado y efectivamente recordar que habíamos oficiado con esa preocupación. Sin embargo, a mí me gustaría que pudiésemos pedir que viniera, digamos, citar a la directora de la Subdirección de Recursos Hidráulicos para que justamente veamos una política más de largo plazo, más estratégica en relación a cómo ahora que se viene toda esta alza y que, bueno, en una situación compleja, podamos de una vez por todas ver de qué manera podemos ser más efectivos y además que nos conviene actualizarnos. ¿Se acuerda que habíamos quedado de ver porque tuvimos como conciencia de las dificultades que todavía se tiene, digamos, en este traspaso y en estas nuevas responsabilidades que tiene la Subdirección de Obras Hidráulicas y cómo descentralizar y cómo hacer un apoyo, una capacitación y una compañía más efectiva a los servicios de agua potable rural? Entonces yo sugeriría más bien invitarla a ella para plantearle, para que nos diga que hay obras públicas que está pasando, tiene esta nueva responsabilidad que es la Subdirección de Obras Hidráulicas y por lo tanto específicamente para los servicios sanitarios rurales, para que vean cómo lo están haciendo y de mejor manera ellos se puedan coordinar también justamente con la energía. Perfecto, así lo hemos ya dejado establecido como un requerimiento. La subdirectora participó de esta sesión mientras estaba en una visita en Brasil hace ya algunos días, así es que vamos a colocarla dentro de las tareas que vamos a enfrentar como comisión. Si no hay más en temas varios, entremos en materia. Sí, don Carlos. Si puede prender su micrófono. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Buenos días. Solo recordar que la rebaja del subsidio no solamente afecta al mundo rural. Y en consecuencia, sobre ese punto en particular, quizás pueda evaluarse también escuchar a la CIS, sobre ese punto específico. No son los demás puntos que son exclusivamente ya de la subdirección. Muchas gracias. Por la rebaja de los subsidios en generales. Sí. Preferiríamos que sea la ministra de Obras Públicas la que nos explique aquello y ella está siempre invitada a esta comisión. Efectivamente, yo me imagino que esta rebaja de los 15 a los 12 metros cúbicos de subsidio tiene por objeto, no creo que sea el objeto de ahorrar plata, sino que más bien el cómo vamos ahorrando consumo de agua. Entiendo, así lo puedo entender, porque el ahorro de recursos no sé si sea tan bueno estar rebajando a estas alturas con todos los problemas que hemos tenido post pandemia y todo eso. Y por tanto, es también interesante saber cuáles son las razones para poder haber disminuido el subsidio de 15 a 12 metros cúbicos. ¿Es por ahorro de consumo de agua, que pareciera ser razonable, o es por ahorro de recursos? Entonces, eso es un tema que debiera aclararnos también. Me parece adecuado que si es la superintendencia, la autoridad que define estas cosas, bueno, ideal que las podamos recibir. No sé, yo entiendo no que es la superintendencia la que define eso, es el Ministerio de Hacienda, y aprovecho de comentar que ya sostuve una conversación con el ministro Mario Marcel para que asista a la comisión con el propósito de informar los alcances del convenio que se está haciendo, del crédito para
abordar temas hídricos y me parece que sería una buena oportunidad también la de mencionar los alcances y los fundamentos de esta reducción que tiene impactos muy importantes en las familias. Así es que creo que sería bueno y oficiémoslo ya formalmente para definir la fecha con el ministro de Hacienda. Así es que muchísimas gracias. Ya ha finalizado temas varios, vamos a entrar en materia respecto de el estudio en particular del proyecto de ley sobre usos de agua de mar para la desalinización. Reiteramos nuestro agradecimiento y la bienvenida al gobernador regional de Valparaíso en su calidad de presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, don Rodrigo Mundaca. Vuelve aquí a la Comisión de Recursos Hídricos, en donde más de alguna oportunidad tuvimos la posibilidad de estar con él. Así es que le ofrecemos desde ya la palabra. Bueno, primero, muchas gracias, senadora Yanna Proboste, por invitarnos. Tiempo que no la veía también y que no podíamos interactuar en este tema, en esta materia, que sabemos que es de su interés y nuestro también, propio nuestro. Senadora Isabel Allende, senadora de nuestra región también, muchas gracias. Y senador Gaona también, muchas gracias. Solamente me quiero tomar una licencia a propósito de lo que usted planteaba. Nosotros en la región de Valparaíso tenemos 262, más o menos 3, estamos entre 265 y 262 sistemas comunitarios de agua potable rural. Y junto a la Subdere y a la Asociación Regional de Municipalidades estamos realizando un diagnóstico sobre los costos de la utilización de energías convencionales en sistemas comunitarios de agua potable rural para posteriormente iniciar un proceso de sustitución de energía convencional por sistemas de energías renovables no convencionales. Pueden ser paneles fotovoltaicos, puede ser energía eólica, puede ser energía de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, pero lo estamos haciendo precisamente porque había una inquietud muy propia y muy natural de los sistemas comunitarios de agua potable rural y hoy día esa inquietud se transformó en una alarma a propósito del encarecimiento de los costos de la energía convencional. Entonces, a lo mejor puede ser una buena vía, puede ser a lo mejor un mecanismo que se podría repetir porque nos parecía muy necesario realizar el diagnóstico, saber de qué estábamos hablando en términos de costos energéticos y ver de qué manera, de manera paulatina y gradual, vamos sustituyendo energía convencional por energía renovable no convencional. Su introducción despertó de gran interés. Senadora Allende, senador Gaona. Disculpe que haya metido... No, está muy bien. Está bien. Yo también. 30 segundos, no, tiene razón el gobernador, por supuesto, pero le quiero recordar que, por eso quiero que insistir, cuando vino la subdirectora, nos habló de un estudio que tiene financiamiento internacional, si no me recuerdo, no sé si al Banco Mundial o al BID, pero muy importante, porque va a revisar todos nuestros sistemas potable rural, por decirlo así, de Arica a Magallanes, no es exactamente literal, pero prácticamente para ver exactamente en qué condiciones están funcionando. Entonces, cuántos arranques, cuántos son los nuevos que tendrían que dar, cómo se abastecen, qué fuentes de agua tienen, qué garantía y justamente también el tema cómo podemos hacerlos rentables, porque es el gran tema que justamente estábamos hablando. Entonces yo creo que es bien importante saber con más detalle y precisión. ¿Se acuerda que nos sorprendió a todos? Incluso porque se equivocó primero en la cifra, que dijimos imposible, pero una cifra carísima, después sanó mucho más razonable, el estado de avance de aquello, porque se cruza con lo que dice el gobernador y obviamente no tiene ningún sentido repetir. Entonces, si hay un avance de uno o de otro, o una mejor coordinación, porque francamente necesitamos esa radiografía completa, de uno por uno. ¿Por qué? Porque la idea justamente de la subdirección de obras hidráulicas, específicamente para tratar los sistemas de agua potable rural, es para poder trabajar sobre realidades concretas, porque son muy diferentes las regiones y por lo tanto son muy diferentes, digamos, las características y las soluciones que va a requerir en cada caso, o las capacitaciones, o los apoyos, etcétera, etcétera. Por eso insisto en que es importante que vuelva para que nos dé más detalle, plazos, y ahí ver cómo puede efectivamente engancharse con el estudio que acaba de mencionar el gobernador. Muchas gracias, senador. Precisamente, y para cerrar este tema, precisamente lo que señala el señor gobernador es un poco lo que estaba apuntando, en el sentido de que esta experiencia que está planteando para la quinta región, o que se está planteando en la quinta región, sea en todo el país. Porque lo curioso es que nosotros tenemos una política pública en el Ministerio de Energía para el desarrollo de sistemas energéticos alternativos, para distintas pymes, en fin, riego y una serie de otras cosas. Y tenemos recursos en obras públicas también, ¿no? O sea, y si queremos avanzar en esto rápido, solo basta una glosa presupuestaria que permita la transferencia de recursos de obras públicas y que con la experiencia técnica del Ministerio de Energía se empiecen a implementar
estos sistemas energéticos alternativos en todos los APRs del país o en un plan piloto, no sé, pero evidente, y antes que eso es lo que señalaba el gobernador, tener claridad de cuál es la situación y lo que señala la senadora Allende en el sentido del estudio, de tener claridad de cuál es el estatus que tenemos hoy día de los sistemas de servicios sanitarios rurales, que lejos de disminuirlo, al contrario, hay que fortalecerlos porque es una política pública que lleva muchos años en Chile y además, a mi juicio, exitosa en el análisis comparado, digamos, con otros países, digamos. Entonces, por lo tanto, yo creo que por ahí va un poco el tema, y para cerrar el asunto, que poder transmitirle, Presidenta, la preocupación de esto, que sé que usted la tiene, pero que podamos empujar a propósito de la discusión de la ley de presupuesto que tenemos este año. Muchísimas gracias. Registramos las inquietudes. Gobernador. Bien, voy a cambiar el orden y queremos partir, primero queremos partir señalando que compartimos absolutamente el objetivo de esta ley y que dice relación básicamente con regular el desarrollo sostenible de iniciativas y proyectos de desalinización de agua de mar, cautelando los ecosistemas, la biodiversidad y por ende el uso armónico de las zonas costeras, a propósito del título del objetivo de la ley. Y a propósito también de la caracterización de las 22 plantas de desalinización aproximadamente que existen en el país y cómo prácticamente el 85% del agua desalinizada hoy día de mar se destina fundamentalmente a la industria de la minería y el saldo para otros usos, otros consumos. Compartimos completamente el objetivo de la ley y quiero partir desde las singularidades con respecto a algunos articulados. En particular con el artículo referido al artículo número 1, me parece que es la creación de una concesión o destinación marítima especial de desalinización de agua de mar, habilitando el desarrollo de obras y la solicitud de servidumbres legales junto con la incorporación de la DGA, etcétera, que es el primer artículo. Con respecto a eso, compartimos absolutamente, a propósito de la presencia de Carlos acá, quien también conozco hace muchísimo tiempo, a Carlos, de grandes batallas de hace mucho tiempo, que se mantienen. Nosotros compartimos el rol de la DGA, pero debemos tener presente que es fundamental hoy día potenciar las capacidades de esta dirección y por cierto de los recursos. O sea, cuando uno habla de los recursos humanos de la Dirección General de Agua en las respectivas regiones son bastante menores dados los tremendos desafíos que tenemos. Y por tanto creo que el fortalecer el músculo de la DGA en términos de recursos, de trabajadoras y trabajadores y en recursos técnicos también parece que es fundamental para que haya una adecuada y eficaz participación. Aquí me llamó muchísimo la atención, y este es un informe jurídico, y después, cuando digo parto de la singularidad para después terminar en la generalidad, es que no se incorpora a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero. Y quienes presidimos la Comisión Regional de Uso del Borde Costero somos los gobernadores electos democráticamente. Yo presido la Comisión Regional de Uso del Borde Costero y a propósito, lo conoce la senadora Allende, disculpe, conoce el tema de Aguas Pacífico. De Aguas Pacífico el año 2018 obtuvo una autorización y una aprobación del intendente de turno, el intendente Martínez, presidiendo la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, y en el 2019 se le dio la RCA precisamente para que esa obra se hiciera realidad y hoy día se está construyendo. Aguas Pacífico. Nosotros no habríamos querido que se construyera donde se está construyendo, pero bueno. Por tanto, lo que echamos de menos es que no se incorpora, por cierto, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, la que tiene entre sus funciones, comillas, abro comillas, emitir opinión sobre las solicitudes de concesiones marítimas, sean estas de carácter permanente o temporal, que la autoridad someta a su consideración. Y eso es una prerrogativa que tenemos todos los gobernadores y a mí me toca presidir, creo que este año hemos presidido 8 o 10 sesiones de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero. Primero, con respecto al artículo número 8, que tiene que ver con el resguardo del interés público y que va a corresponder también al Ministerio competente y a la DGA resguardar el interés público en el uso y aprovechamiento de bienes nacionales de uso público, está acá en nuestra presentación. A nuestro juicio se debería incorporar un rol activo de los gobiernos regionales en esta materia, en coherencia con el artículo número 13, que dice literal: la administración superior de cada región del país estará radicada en un gobierno regional que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella. Y este proyecto es un proyecto, entendemos que es un proyecto de larga data, es un proyecto que es súper centralista en rigor, o sea, porque no toma en consideración el rol de los gobiernos regionales a propósito de las prerrogativas que tenemos. Y después voy a ir a la partida de la singularidad y después voy a ir a lo general.
Después se habla de la elaboración de una estrategia nacional de desalinización para orientar el desarrollo sostenible de proyectos de desalinización de agua de mar, y a renglón seguido el artículo 3 habla de la estrategia nacional de desalinización que va a contener los lineamientos para orientar el desarrollo sostenible de proyectos de desalinización de agua de mar en el marco de una gestión integrada y armónica con los instrumentos ya descritos en el artículo número 4. Con respecto a esto, debemos tener presente que el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales establece como función de los gobiernos regionales en materia de ordenamiento territorial a elaborar y aprobar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial en coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, la Estrategia Climática de Largo Plazo y el Plan de Acción Regional de Cambio Climático. De hecho, nos toca presidir los comités regionales de cambio climático y me toca presidir ese comité. Previo informe favorable de los ministros que conforman la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, establecida en el párrafo 5 de este literal, el ya mencionado. El Plan Regional de Ordenamiento Territorial es también un instrumento que orienta la utilización del territorio de la región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macrozonificación de dicho territorio. También establece con carácter vinculante condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos, sus sistemas de tratamiento y condiciones para la localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística, junto con la identificación de las áreas para su localización preferente. El Plan Regional de Ordenamiento Territorial será de cumplimiento obligatorio para los ministerios y servicios públicos que operen en la región y no podrá regular materias que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda el territorio regional ni áreas que estén sometidas a planificación urbanística. A propósito de aquello y con respecto a la modificación de otros cuerpos legales para habilitar el desarrollo sostenible e integral de la instalación y plantas de desalinización y el artículo 44, literal, que señala incorpórese en el artículo número 10 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente 19.300, plantas de desalinización de carácter industrial y proyectos de extracción intensiva de agua de mar, habría que señalar que el artículo 10 de la Ley 19.300, los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ojo, todos los proyectos que tienen impacto ambiental y que pasan por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental pasan por los gobiernos regionales y tenemos pronunciamiento ambiental sobre todos los proyectos que pasan por el SEA. Por su parte, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para habilitar el uso de suelo urbano rural a proyectos de desalinización. Es una modificación relevante en atención a la habilitación legal y la certeza de una única tipología en los instrumentos de planificación territorial. A modo general y con respecto a esta singularidad, quisiéramos decir que las indicaciones establecen en el marco normativo y conceptual para el desarrollo de proyectos de desalinización, asegurando la protección del ecosistema y el uso armonioso de las zonas costeras. Estamos completamente de acuerdo con aquello. Nos parece relevante la Estrategia Nacional de Desalinización al determinar los lineamientos principales para desarrollar proyectos de desalinización de manera sostenible, en concordancia con otros instrumentos de planificación y gestión ambiental e incluyendo las distintas carteras competentes. Aquí, más allá de estos instrumentos, consideramos fundamental una participación activa de los gobiernos regionales. Las características y contenidos de la concesión y destinación de desalinización de agua de mar y particularmente en el procedimiento para el otorgamiento de una concesión o destinación de desalinización, consideramos esencial, ya lo dije, potenciar la Dirección General de Agua con mayores recursos. Además, a nuestro juicio, los gobiernos regionales nuevamente podrían tener un rol consultivo durante el procedimiento y la elaboración del informe que hace alusión al artículo 20 y siguientes del proyecto en comento. Eso tiene que ver con las singularidades. Estuvimos, el equipo técnico, el equipo jurídico de Aguarechi estuvo trabajando sobre esto. Yo en particular, ayer me tuve que ausentar porque estaba un poco con catarro y tuve el tiempo para leer todo el proyecto de ley completo, las 43 páginas, y pude ir aclarando algunas cosas que no las tenía muy claras. La temporalidad de la concesión, tengo claro que son 30 años y nos parece bien los 30 años de la temporalidad de la concesión. Ya lo dije, el objetivo de la ley lo compartimos absolutamente. Con respecto en el artículo 2, definiciones, concesión de desalinización de agua de mar, comilla, abro comilla, entrega de uso y goce de bienes nacionales de uso público a una persona jurídica de derecho privado o a un órgano de administración del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio para extracción y aprovechamiento de áreas para su desalinización. Entiendo que los gobiernos regionales podríamos tener una planta desalinizadora, ya que somos un organismo también de administración del Estado que tenemos patrimonio y tenemos también institucionalidad jurídica, ¿se entiende? Y me imagino que el motivo
para poder aclararlo en esta comisión, que los gobiernos regionales podríamos tener una planta desalinizadora si así lo quisiéramos. Bien. ¿Ah? De acuerdo, nos parece muy bien. Aquí tengo una duda con respecto a eso, con respecto a la titularidad de la concesión, a quienes administran la concesión, porque en ese mismo artículo, en el artículo número 2, Presidenta, en la letra D se señala literal: se entrega el uso y goce de bienes nacionales de uso público o bienes fiscales a un órgano de la administración del Estado sin personalidad jurídica ni patrimonio propio. Así lo dice la ley. Y nos quedó la duda y nos gustaría que la comisión en algún minuto lo aclarara, porque ¿a quién le entregamos entonces la concesión si no tiene ninguna de estas prerrogativas? Es decir, y lo dice literal el proyecto: se entrega el uso y goce de bienes nacionales de uso público o bienes fiscales a un órgano de la administración del Estado sin personalidad jurídica ni patrimonio propio. Podría ser un funcionario. Y me gustaría que lo pudieran corregir o ver. Está en el artículo número 2, letra D. Y me parece que debe haber un error de transcripción probablemente, o debe haber una mala interpretación de la ley con respecto a aquello. Con respecto al título 2, la Estrategia Nacional de Desalinización elaborada por la Dirección General de Aguas, DGA, está aprobada mediante Decreto Supremo del MOB, suscrito por Interior, Defensa, Hacienda, Economía, Minería, Bienes Nacionales, Medio Ambiente, y revisada cada 4 años y actualizada cuando corresponde. 2 preguntas. ¿Y los gobiernos regionales? O sea, se supone que las desalinizadoras las vamos a instalar en los territorios. No veo que se pueda instalar una desalinizadora en Santiago, la región metropolitana. Yo creo que se va a instalar en su región, senador Gaona, nuestra región, senadora Allende, en su región ya tienen una, entiendo que es la que está en Chañaral, me parece, o en Caldera. En Caldera, que es una tremenda planta, que ha dado muchísimas soluciones enormes. Pero yo imagino que aquí el rol de los gobiernos regionales en esta materia debería ser un rol muy determinante, porque somos los gobiernos regionales que conocemos el territorio. La pregunta también es, ¿por qué cada 4 años debería ser revisada la concesión? Porque los 4 años tiene que ver con la temporalidad de un ejercicio presidencial probablemente, pero ¿por qué cada 4 años tendríamos que volver a revisar? Me parece que los 4 años es ¿cómo decirlo? Es como egoísta los 4 años, o sea, no me parece que tengamos que revisarlo cada 4 años. Debería ser con una mayor extensión de tiempo, pues los 4 años, a mi juicio, debería trascender los periodos presidenciales. Y no tiene sentido que la revisemos cada 4 años. O sea, si tomamos la decisión de dar una concesión de desalinización, la incertidumbre que generaríamos de estarla revisando cada 4 años podría generar cierta incertidumbre también en las comunidades que hoy día van a ser depositarias de este beneficio, sea la industria minera, sea agua de consumo humano, sea para producción agrícola, etcétera. Solamente mencionar que en el artículo 4, en el título 2 también, hablan de los componentes de la Estrategia Nacional de Desalinización, y en desalinización tendrá en consideración al menos los siguientes elementos, a propósito de la presencia de Carlos acá, de Carlos Esteve. Primero, los planes estratégicos de recursos hídricos, los instrumentos de planificación territorial, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y los planes regionales de ordenamiento territorial y la Estrategia Regional de Desarrollo, la Política Nacional Costera, las políticas, planes y estrategias, programas e instrumentos de gestión ambiental y de cambio climático, los planes de desarrollo concordados entre la Superintendencia de Servicios Sanitarios y las empresas, los instrumentos de gestión de riesgo y los instrumentos de fomento. Y los GORES y los gobiernos regionales nos toca intervenir en todos estos elementos. O sea, nos toca intervenir en todos los elementos que van a estar en consideración para formular la Estrategia Nacional de Desalinización. Por tanto, en el fondo lo que estoy es fundamentando precisamente el rol de los gobiernos regionales en esta materia, cuando todos los elementos que van a estar en consideración para la formulación de la Estrategia Nacional de Desalinización son todos elementos que trabajamos los gobiernos regionales. En el artículo 5, sigo en el título 2, el contenido de la Estrategia Nacional de Desalinización, bueno, es similar. Diagnóstico de las oportunidades, planificación del desarrollo sostenible, identificación de criterios para determinar zonas de mayor aptitud, directrices y orientaciones para el desarrollo de estrategias regionales o zonas de desalinización. Y finalmente, referirme al título 3, la concesión o destinación para la desalinización comprende el uso y goce de bienes nacionales ubicados en una parte de la zona costera. Y dice así, y ahí también me imagino que también puede ser de su preocupación, Presidenta Yana Proboste, bueno, los senadores que están acá, Isabel y el senador Gaona. El título 3 dice así tal cual: la concesión o destinación para la desalinización comprende el uso y goce de bienes nacionales ubicados en una parte de la zona costera.
Y inmediatamente la preocupación que salta aquí, porque lo hemos colegiado, es los pescadores artesanales que pescan en las primeras 7 millas. Vamos a instalar plantas de... ¿Dónde se van a instalar las plantas desalinizadoras finalmente? ¿En las 200 millas? ¿En el borde costero? Yo creo que ahí hay una cierta ambigüedad en el proyecto que genera también incertidumbre en algunos sectores vinculados a la pesca artesanal fundamentalmente. Si ponemos plantas desalinizadoras en las primeras 7 millas, los principales afectados van a ser quienes capturan bienes naturales bentónicos en las primeras 7 millas. Y ahí creo que se requiere pasar de esta ambigüedad a ciertas certezas. ¿Dónde las vamos a instalar? Porque así lo dice la ley también, cuando habla de esta, en una parte de la zona costera, y esa parte de la zona costera nos genera dudas, y le genera duda inmediatamente a los pescadores también. Y finalmente, completamente de acuerdo de que cuando no se cumpla con el propósito original de la planta desalinizadora, es decir, si es de consumo humano o se cambia el uso, se apliquen multas. Y que el proyecto dice que se apliquen multas de beneficio fiscal, y a propósito que estamos discutiendo la ley de regiones más fuertes, que es la ley que busca la descentralización fiscal, nos gustaría que esas multas también fueran a beneficio regional y no solamente a beneficio del erario central. Porque lo dice así en literal, dice multas a beneficio fiscal, pero debería haber también un beneficio compartido, ¿no? Se entiende que tiene que llegar recursos al erario nacional, pero que también esas multas pudiera quedar, un porcentaje de esas multas en los territorios, nos parece también que es pertinente, porque van a ser precisamente los territorios los que van a verse afectados con un proyecto de esta naturaleza. Compartimos el objetivo de la ley, el objetivo central del proyecto, sin duda, porque se requiere regulaciones hoy día, y también las observaciones que hemos hecho, por eso dije que partía de las singularidades de los articulados y iba a lo general también con respecto al rol, las pertinencias y las prerrogativas que tenemos como gobierno regional, como gobiernos regionales en esta materia. Muchísimas gracias por escucharnos y quedamos atentos también. No, muchísimas gracias al presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales. Vamos a ofrecer la palabra de inmediato a nuestro próximo invitado, que es el gerente de estudios del Consejo Minero, don José Tomás Morel, y luego le vamos a ofrecer la palabra a las y los senadores y al Ministerio de Obras Públicas. Don José Tomás Morel. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Saludo también a la senadora Allende y al senador Gaona por su intermedio. ¿Es posible compartir una presentación? Entiendo que yo mismo la subo, ¿cierto? Sí, está habilitado para compartir. Y ahí ya comenzamos a mirar. Muy bien. Ahí ya se ve, pero en modo presentación aún no. Perfecto. Ahí se ve, perfecto. Bien. Muchas gracias, presidenta. Comienzo entonces con mi exposición. Perdón, y antes de empezar de esta manera, le transmito los saludos de nuestro presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, que por estar fuera del país no pudo acompañarnos en esta ocasión. Algo que consideramos muy importante, presidenta, es enfatizar lo positivo que vemos de esta indicación sustitutiva. Más allá de, ustedes van a ver, vamos a hacer múltiples observaciones al contenido, al detalle, pero no me gustaría que esa variedad de observaciones nublara nuestra apreciación general respecto a, insisto, lo positivo que es el envío de esta indicación sustitutiva, sobre todo porque retoma la tramitación de este proyecto de ley que ya lleva varios años en el Congreso, y pensamos que es muy importante resolver este tema. ¿Por qué estamos nosotros como Consejo Minero aquí en esta sesión? Ustedes saben que más del 80% de la capacidad de desalación es del sector o está destinado a la actividad minera. Más adelante vamos a ver algunas cifras adicionales. Hoy el agua de mar, cruda y desalada, y después me voy a detener en algunas láminas posteriores, sobre todo por el agua de mar cruda, representa el 37% del consumo del agua en la minería, y Cochilco proyecta que en el año 34 represente el 70%. Por eso, ¿cierto?, es el interés nuestro en una adecuada regulación de las concesiones del uso de agua de mar. Nosotros, por lo demás, ya expusimos sobre este proyecto de ley cuando estaba en discusión el texto de la moción parlamentaria original, eso fue el año 2019. Vamos a hacer observaciones más de detalle en los siguientes 6 puntos que ustedes ven ahí en la lámina: objeto de la ley de definiciones, estrategia nacional de desalinización, otorgamiento de concesiones y organismo a cargo, evaluación ambiental y plan de cierre, fiscalización y cambio de uso, y duración, renovación y norma transitoria de las concesiones.
Y antes de entrar al detalle de las observaciones, me gustaría detenerme en esta lámina, no quiero abrumarlos con cifras, aquí simplemente yo tomé un cuadro que aparece en un informe que acaba de lanzar la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, donde tiene una proyección de la demanda de agua en la minería del cobre. Ustedes pueden ver que de cifras aproximadas de 37%, 37-41% de uso de agua de mar respecto del uso total de agua en minería, perdón, corresponde justamente a agua de mar, entre 37 y un 41% corresponde a agua de mar respecto del total del consumo de agua en minería, y se proyecta que el agua de mar va a representar el año 2034 un 69,8%, prácticamente entonces un 70%. Pero junto con esa fracción, con esa participación del agua de mar, quizás algo muy importante es que si ustedes ven la barra verde, la que está más arriba, que corresponde al consumo de agua continental, uno ve que esa barra se va achicando. Tanto, algo que nosotros consideramos que es muy importante porque a veces escuchamos críticas en que se dice, no, mira, la minería al construir su desaladora se preocupa solamente de su problema, ¿ya? Y no del problema de la cuenca. Bueno, el punto es que si ustedes ven esa proyección de Cochilco, incluso lo hemos visto en años recientes, pero posiblemente es más claro aún en esta proyección a futuro, uno ve una disminución del consumo de agua continental gracias al mayor uso de agua de mar. Y eso es muy importante. Las plantas desaladoras, aun cuando se usen solamente para minería, nosotros por supuesto estamos a favor de las plantas multipropósito y pensamos que hacia allá uno debiera avanzar, pero incluso las plantas desaladoras que solo se dedican a abastecer a la minería, una gran virtud que tienen para la cuenca es que libera recursos hídricos continentales para otros usuarios. De hecho, si uno ve las cifras, se encuentra con que esa disminución de la barra verde entre el 2022 y el 2034 es de un 39%. Eso es lo que proyecta Cochilco de disminución del consumo de agua continental, lo que significa, insisto, en que se liberan recursos hídricos para otros usuarios. Entro entonces ya en las observaciones más de detalle respecto del objeto de la ley y las definiciones. Algo que ya incluso adelanté, esta ley solamente regula la desalinización de agua de mar y no el uso de agua de mar cruda. Hay una excepción por ahí cuando se crea una tipología de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, se menciona que también debiera ingresar los sistemas de extracción de agua de mar, por lo tanto uno entiende que ahí está metido el uso de agua cruda, pero solamente para efectos del CIA y no en el resto del proyecto de ley, y en particular queda fuera de las concesiones que está regulando esta ley. En segundo punto, ¿cierto? Ya algo señaló el gobernador, se definen como bien nacional de uso público el mar territorial, el fondo marino y sus playas, pueden ser objeto de concesión. Y tercero, y lo que es importante, y después va a fundamentar la observación que vamos a hacer, es que entonces justamente la definición de bien nacional de uso público, ¿cierto? Para el agua, para el mar territorial, ¿cierto? Que es la que entonces después esta concesión habilita para que su uso y goce pueda ser otorgado a algún privado o alguna entidad pública. Y eso vamos a ver que es importante para efectos de ver si es que corresponde o no que dejemos fuera de esta ley el uso de agua de mar cruda. De hecho, nuestra primera sugerencia tiene que ver con esto, que se incluya el agua de mar cruda en este proyecto de ley, porque de lo contrario, piensen lo que podría pasar a futuro. Dado que estamos diciendo el mar territorial es bien nacional de uso público, y con esta concesión, la que regula esta ley, estamos habilitando para su uso y goce. ¿En qué condición podría quedar a futuro, ¿cierto? Un proyecto que solamente use agua de mar cruda, no para desalinizar? Si va a estar usando el mismo bien nacional de uso público, que es el mar territorial, la concesión marítima que hoy se entrega, ¿va a ser suficiente? Si justamente en esta ley estamos diciendo que la habilitación para usar un bien nacional de uso público la da esta concesión y no otra.
Y el otro punto que consideramos que es importante es que esta ley regula muy acertadamente el derecho a constituir servidumbres. Pero eso lo hace, ¿cierto?, esta ley solamente para los proyectos de desalinización y no, por lo tanto, para el agua cruda. Entonces, ahí, de nuevo, los proyectos de uso de agua cruda, ¿cierto?, quedarían en cierta desventaja. Y perdonen que vuelva con este punto, pero recuerden, también el uso de agua cruda, sobre todo para la minería, más también para la energía, pero al menos para la minería uno puede decir que tiene una gran ventaja de que libera el uso de agua continental para terceros. Por eso que es tan importante el uso de agua cruda como el uso de agua de mar para desalinización. Algo que este proyecto de ley no define es la calidad jurídica del agua de mar una vez extraída. Sabemos que el mar territorial es bien nacional de uso público, pero no sabemos bien en qué condición jurídica queda el agua de mar una vez extraída. Y en este sentido vimos que en sesiones pasadas, en particular la profesora Tatiana Selume, que dio una interpretación con la cual coincidimos plenamente. Dice, mira, hagamos un paralelo con el Código de Aguas. Así como en el Código de Aguas, el agua continental en su fuente es bien nacional de uso público, una vez que se extrae esa agua, con las habilitaciones legales que corresponden, el agua es de quien la extrae. Nosotros pensamos que para esta ley debería haber una interpretación equivalente. Por último, nomás hay un detalle ahí, no se dice, no se da ninguna noción ni criterios para el nivel de la tarifa de la concesión. Juicio nuestro, esa tarifa de esta concesión de desalinización, que esperamos que se amplíe a también uso de agua de mar cruda, no debería ser distinta a la tarifa que se cobra por concesiones marítimas, porque finalmente lo que se está usando son bienes nacionales de uso público, esencialmente el que puede llegar a ser escaso, que es el borde costero, tal como en una concesión marítima. Por eso que pensamos que debería haber esa equivalencia. Déjenme hacer algunos comentarios sobre la Estrategia Nacional de Desalinización, en la que contiene los lineamientos, dice esta indicación, para orientar el desarrollo sostenible de proyectos de desalinización. Y después, ¿cierto?, se da cuáles son los contenidos, ya lo mencionó el gobernador. Dice que se deben tener en consideración los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, los instrumentos de planificación territorial pertinentes, zonificaciones costeras, instrumentos de gestión ambiental, además de planes, políticas y otras estrategias. Ahí, la verdad que nosotros tenemos dudas respecto al aporte de esta estrategia de desalinización, precisamente porque hoy ya existen otros instrumentos, y el gobernador ahí fue bien claro, es decir, que incluso los gobiernos regionales son muy activos en muchos de los instrumentos, y sobre todo los instrumentos que tienen que ver con el ordenamiento del uso del territorio. Si que uno ve el contenido de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca, que hoy los que se están ya en proceso de dictación, que está definido ya por ley, tanto en el Código de Aguas como en la Ley Marco de Cambio Climático, uno ahí encuentra que está todo el análisis sobre oferta y demanda de agua, incluida la oferta de agua de mar. Y por otra parte, tenemos todos los instrumentos de ordenamiento territorial, los que, ¿cierto?, uno espera que, si no lo han hecho, tienen que hacerlo, deberán definir áreas disponibles y o preferentes para instalar desaladoras y obras complementarias. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué les falta a estos instrumentos? Los planes de cuenca, por una parte, y los instrumentos de ordenamiento territorial, que uno considere que esta estrategia de desalinización aporta adicionalmente a la decisión. Juicio nuestro, lo básico ya está tanto en estos planes como en los instrumentos de uso del territorio. Uno puede encontrar varias otras consideraciones en la estrategia, pero que tienen que ver con aspectos ambientales, y ahí más bien nuestra observación es evitemos el traslape con lo que ya tiene el CIA. Este proyecto de ley, acertadamente, genera una tipología de ingreso al CIA. Todas las plantas desalinizadoras y de uso de agua mar, de extracción de agua de mar, deben pasar por el CIA. Incluir consideraciones ambientales en las estrategias que se traslapen con el CIA, pensamos que no es adecuado, porque eso seguramente va a generar conflictos futuros de interpretación y de competencia. En relación al otorgamiento de concesiones y organismos a cargo, a lo largo del proyecto se habla del ministerio competente, que es el encargado de otorgar la concesión previo informe de la DGA. Después, en un artículo transitorio, se dice que el ministerio competente, mientras tanto, es Defensa,
pero se ha discutido bastante y que después, según otra iniciativa del Ejecutivo, pasaría a manos de bienes nacionales. Y ahí vamos a hacer un comentario que a juicio nuestro es bien centrado. En esta noción de interés público, que es la que se debe resguardar en el otorgamiento de las concesiones, se da la prohibición al consumo al consumo humano y de saneamiento, cosa con la cual evidentemente coincidimos, y una bajada adicional es este 5% que puede determinar la DGA para la producción de agua desalinizada destinada a consumo humano. Yo diría que acá las observaciones son principalmente dos. Uno, la verdad es que no nos convence que el ministerio a cargo del otorgamiento de concesiones de uso de agua de mar deba hacer defensa ni a futuro bienes nacionales. A juicio nuestro, lo que se requiere es un ministerio que tenga vocación por el abastecimiento de agua. Y el ministerio que está más cerca de tener esa vocación es el Ministerio de Obras Públicas. Por algo la DGA, ¿cierto?, se vincula con el Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas. Por supuesto, si es que el esquema cambia y fuese el Ministerio de Obras Públicas el que está a cargo de entregar una concesión, tendría que tener a la vista y tendría que considerar, ¿cierto?, todos los elementos que sean informados tanto por el Ministerio de Defensa, que tienen que ver con elementos de la defensa nacional, y por bienes nacionales en lo que corresponda a uso del territorio. Pero insistimos en que el ministerio que tiene esa mayor vocación por aumentar el abastecimiento de agua es el Ministerio de Obras Públicas, por lo tanto no sería ni defensa ni bienes nacionales. Ya dije, apoyamos plenamente la priorización del agua del consumo humano y en particular pensamos que eso se debe manifestar en forma muy clara en el otorgamiento de las concesiones. Cuando, por ejemplo, hay un concurso de solicitudes de concesiones para uso de agua de mar, nos parece lógico que se privilegie aquellas que aseguran de mejor forma el consumo humano. Sin embargo, no vemos con claridad ese criterio adicional del 5% que se deberá disponibilizar para el consumo de uso humano. Básicamente porque no encontramos el fundamento, el sustento. Y el temor nuestro es que, tal como hoy aparece 5%, eso a futuro pueda ir cambiando, ¿cierto? Por lo tanto, ahí echamos de menos, ¿cierto?, insisto, el fundamento que está detrás de ese 5% que no lo encontramos en la explicación que antecede al texto de la indicación sustitutiva. Y la verdad es que nos gustaría entender mejor por qué ese guarismo específico de 5%. Por último, vuelvo también con un tema que tiene que ver con cuáles son los otros componentes del interés público que se preserva o que se quiere preservar con el otorgamiento de las concesiones, y se habla mucho de elementos que tienen que ver con medio ambiente. Nosotros insistimos, ¿cierto?, que eso deberá quedar en manos del CIA. O bien en los instrumentos de uso del territorio, cuando uno ve que la DGA se pide que se pronuncie sobre la ubicación de las obras. En cuanto a la evaluación ambiental y plan de cierre, ya me he ido anticipando a este tema. Consideramos muy positivo, ¿cierto?, que ahora se diga expresamente que los proyectos deben entrar, aun cuando uno ya sabe que están ingresando. Vemos que, y eso lo voy a comentar, en esta indicación también se dice, y puse ahí entre comillas, con prescindencia del ingreso al CIA, ¿cierto?, se supone que la DGA también se pronunciaría respecto a tecnologías de extracciones de agua mar y emisarios con descargas de salmuera. Y eso que además, ¿cierto?, está esa frase de minimizar el impacto ambiental. Y por último, también como parte de este tema, encontramos en la indicación una norma que se refiere a que el titular debe presentar un plan de cierre. Entonces ahí vamos a hacer 3 comentarios. Ya dijimos, muy positivo esta tipología de ingreso al CIA y no tenemos ahí ninguna duda, y además es muy positivo que se pueda tramitar de forma simultánea o paralela con la tramitación de la concesión. Pero volvemos, ¿cierto? Consideramos que esto es una fuente de traslape normativo, por lo tanto posteriores confusiones y conflictos, el que se establezca entonces en esta ley objetivos ambientales. Cuando se habla de minimización de impacto ambiental, alguien puede decir, bueno, pero ¿y esto es lo mismo que después se verifica en el CIA? ¿O es algo distinto? Es algo distinto, insisto, va a generar seguramente algunos conflictos ese traslape normativo.
Eh, Sobre plan de cierre, acá vemos que pareciera, ¿cierto?, que se intentó hacer un paralelo con la minería. En la minería, sin duda, está dentro de una ley, la ley de cierre de faenas mineras. Pero en minería tiene mucho sentido, porque por definición un yacimiento minero se agota, y por lo tanto hay un plazo que es razonablemente conocido para el término de esas labores mineras y por lo tanto es razonable que uno se anticipe con un plan de cierre. Sin embargo, las plantas desalinizadoras o las plantas para uso de agua de mar cruda no tienen una fecha final predefinida. Entonces, y la verdad es que finalmente no son distintas de instalaciones industriales a las cuales no se les exige un plan de cierre más allá de lo que está contenido en el CIA. Ustedes saben que en el CIA las variables que se discuten son los impactos ambientales durante la construcción, operación y cierre eventualmente de una planta. Pero al no tener una fecha conocida para el cierre de las plantas, pensamos que no se debiera exigir ese plan, ¿cierto?, en esta ley que por lo demás, ¿cierto?, tiene una regulación muy escasa, sobre todo cuando uno la compara con la ley de cierre de faenas mineras, que tiene un detalle bastante profuso de su regulación. En términos de fiscalización y cambio de uso, lo que nos señala la indicación es que la DGA queda a cargo de fiscalizar y sancionar las infracciones. Y también se establecen algunas reglas y criterios para autorizar cambios de uso del agua desalinizada. Acá tenemos algunas observaciones respecto a este rol exclusivo y excluyente que se le da a la DGA para fiscalizar, o al menos así se interpreta de la indicación. Y la verdad es que es algo que vemos que no cierra bien, porque si evidentemente la concesión va a integrar elementos sobre defensa nacional y sobre uso del territorio, además del tema de abastecimiento de agua, donde sí la DGA es especialista y es razonable que fiscalice, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿corresponde que la DGA fiscalice elementos asociados a defensa nacional y a uso del territorio, que también está involucrado en el otorgamiento de la concesión? Nosotros pensamos que no. En ese sentido, quizás si uno mira como referencia una ley reciente, que es la ley de SBAT, la ley de Servicios de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ahí se establecen convenios de encomendamiento. No descartamos que la DGA, cuando más en el territorio, pueda ayudar a fiscalizar, pero no le correspondería a la DGA sancionar materias que no son propias de sus atribuciones, por ejemplo, temas asociados, insisto, a vulneración eventualmente de principios o reglas sobre defensa nacional o sobre buen uso del territorio. Debe ser cada organismo especializado el que ahí le corresponde finalmente establecer los mecanismos correctivos o sancionatorios. Y respecto a cambio del uso del agua, de nuevo, compartimos que el objetivo es resguardar el consumo del uso humano, pero vemos que acá se pide una autorización incluso cuando no está en riesgo el consumo humano. Y pensamos que eso simplemente puede generar trámites excesivos y necesarios. Ya voy terminando. El último tema respecto al cual queríamos referirnos es la duración, renovación y norma transitoria de las concesiones. Se establece una duración de 30 años, renovable por una vez, y hay una norma transitoria que señala que las concesiones otorgadas con anterioridad, en este caso concesiones marítimas, mantienen las condiciones del plazo por el cual fueron otorgados. Sobre estos 30 más 30 años, aquí de sesiones previas hemos escuchado que algunos piensan que es muy poco, otros piensan que es mucho. Más allá, ¿cierto?, de si esos 60 años son o no razonables, en principio parecen razonables, el punto es regular bien el vencimiento de esos 60 años. Si es que las instalaciones siguen prestando servicios, y vemos que esos servicios son importantes, el servicio de uso de agua de mar, más bien se debiera regular la transición para que, tal como se hace en los casos de obras públicas concesionadas, ¿cierto?, para que se mantenga la continuidad del servicio, incluso si hay cambio de un titular de la concesión. Cambio el concesionario, pero se sigue prestando el servicio de carreteras, ¿cierto?, para hacer el símil con las obras públicas. Por lo tanto, pensamos que eso es lo fundamental y echamos de menos una buena regulación en esta indicación. Respecto a la norma transitoria, estamos muy de acuerdo con mantener las condiciones para las concesiones previas, pero se dice que, y aquí se dice que modificación o renovación de una concesión previa a la entrada en vigencia de esta ley se debiera
entonces después someter las condiciones de la nueva ley. Por lo tanto, bastaría cualquier modificación de la concesión para que deba someterse a todas las condiciones de la nueva ley. Eso pareciera que es exagerado y uno esperaría una mayor precisión de qué se va a entender entonces por modificación que origine, insisto, la aplicación entonces de todas las condiciones de la nueva ley. Concluyo nomás con un resumen de lo que les he señalado. Vuelvo, más allá de todas las observaciones que ustedes han escuchado, enfatizamos que consideramos muy positivo el envío de esta indicación, regula los temas esenciales que uno esperaría que sean parte de una buena ley sobre concesiones de uso de agua. Las observaciones principales tienen que ver con que si finalmente el mar territorial es calificado como bien nacional de uso público, las nuevas concesiones deberán abarcar tanto el uso de agua mar para desalinización como el uso de agua de mar cruda. También sugerimos revisar la creación de esta Estrategia Nacional de Desalinización porque pensamos que existiendo los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca y los instrumentos de ordenamiento territorial, más la revisión por el sistema de evaluación de impacto ambiental es suficiente. No vemos con evidencia clara cuál sería el aporte adicional de esta Estrategia Nacional de Desalinización. Apoyamos sin duda la priorización del agua para consumo humano y que esto sobre todo se manifieste en el otorgamiento de concesiones. Nos gustaría, insisto, conocer un fundamento más claro para ese 5%, ¿ya? Sobre todo para anticipar el interés que a futuro alguien quisiera modificar ese límite de 5%. Proponemos no incluir objetivos ambientales en el otorgamiento de concesiones porque eso tiene un traslape normativo claro con las exigencias del sistema de evaluación de impacto ambiental. En la Cámara se tramita un proyecto de ley sobre permisos sectoriales y el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, ha hecho mucho énfasis, ¿cierto?, de la necesidad de evitar los traslapes normativos que después generan confusión en el otorgamiento de permisos. Acá puede pasar algo similar. Pensamos que el ministerio a cargo del otorgamiento debe ser el MOP, ese es el ministerio con vocación para el abastecimiento del agua y no defensa ni bienes nacionales, sin perjuicio de que ambos ministerios sí deberían tener un rol en temas que tienen que ver con defensa nacional, evidentemente, y con el uso del territorio, y por lo tanto uno esperaría informes de ambos ministerios vinculantes para la decisión final que debería tomar el MOP, junto por supuesto con un informe de la DGA. Y por último, respecto a la fiscalización, nos parece un poquito contradictorio, entendiendo que hay elementos sobre defensa nacional y uso del territorio que están integrados tanto en el otorgamiento como posteriormente en la fiscalización de las concesiones. Pensamos que la fiscalización no debiera quedar solamente entonces en manos de la DGA, sino que más allá de, insisto, convenios de encomendamiento, la DGA puede fiscalizar en terreno, pero no le correspondería a la DGA después establecer las acciones correctivas o las acciones sancionatorias, sino que eso deberá quedar en manos de los organismos responsables de esos elementos que son distintos al abastecimiento de agua. Muchas gracias y quedo disponible para comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Se ofrece la palabra al senador Gaona, a la senadora Allende. Luego le vamos a ofrecer la palabra a don Carlos Esteves para que pueda dar respuesta a varias de las inquietudes que han planteado nuestros invitados. Senador Gaona. Bueno, en realidad yo no tengo muchas consultas porque en realidad llevamos casi 2 años con audiencias, así que con la senadora Allende esta es como la segunda vuelta que nos damos con audiencias, pero ha sido muy, de todas maneras, igual actualizador las presentaciones que nos han señalado. Yo solo quisiera preguntarle al representante del Consejo Minero, al señor Morel, cuando habla de la liberación de aguas continentales producto del uso de desalaciones y se entiende eso como un aporte a la comunidad. Uno entiende que los derechos de aprovechamiento de aguas, porque la minería para poder usar agua constituye derechos de aprovechamiento y es un derecho real que tiene los 3 principales o los 3 atributos del dominio, que son uso, goce y disposición.
Por lo tanto, uno podría entender, de acuerdo a lo que me señala el señor Morel, de que en definitiva cuando se liberan aguas continentales, ¿de qué manera efectivamente las compañías mineras liberan esas aguas continentales? Porque uno podría pensar que la liberan con todos sus atributos, significa entonces que es una donación prácticamente hacia otros usuarios y no solo un usufructo. Y el usufructo podría ser, no sé si lo hacen de manera legal o simplemente dejan que se use el agua, porque el usufructo solamente podría considerar uso y goce. Entonces, esta idea de plantearse como que se está entregando un aporte a la comunidad, quisiera que me aclarara bien si es efectivamente ese aporte es de pleno dominio o simplemente se deja usar. Porque evidentemente con todas las dificultades que tenemos hoy día con el uso de aguas para la agricultura, para los sistemas de agua potable rural, para los servicios, para las sanitarias, en fin, todos usan aguas con derechos de aprovechamiento reales, pues. Entonces, me gustaría que me aclararan cómo lo están haciendo. Varias compañías que tienen, en el caso minera Los Pelambres, que está en mi región, y perdónenme el ejemplo tan local, digamos, acaba de construir una planta desaladora importante y supuestamente libera derechos derechos de agua libera aguas en el continente, pero bueno, ¿cómo es esa liberación? ¿Esa liberación es de hecho o es jurídica, en el sentido de que efectivamente hay un traspaso de esos derechos de aprovechamiento? O simplemente se deja usar el agua nomás, porque si no implicaría, yo entiendo que ese derecho implica el dejar de usar esas aguas y entregársela a los agricultores, por ejemplo, o a los APR, significa un traspaso necesariamente patrimonial, producto de que el derecho a aprovechamiento es un derecho real y hay derecho de propiedad sobre esos derechos. Quisiera que me aclarara cómo es, si es de buena voluntad se deja usar o va más allá y hay un traspaso patrimonial de esa agua que se deja de usar continental. Muchas gracias. Senadora Isabel Allende. Bueno, Presidenta, primero agradecer ambas exposiciones. Quisiera decirle al gobernador de que efectivamente le encuentro mucha razón toda su argumentación y eso por sentido lo invitaba más en su condición de presidente de todos los gobiernos regionales de la ORECH, pero este proyecto nació, empezamos a trabajarlo por ahí por el 2018, recién el 19, en ese momento no estaban las condiciones que hoy día tienen los gobiernos regionales y la atribución y la responsabilidad y sobre todo el plan de ordenamiento territorial. Entonces, coincido plenamente, digamos, en que hacía falta, pero no o sea, nosotros no somos responsables los quienes presentamos la moción originalmente para el año 18. Sí creo que le cae al Ministerio de Obras Públicas directamente a nuestro amigo Carlos Esteves en sus indicaciones que pudo haber contemplado con mucha más claridad, por supuesto, y atribuciones, lo que debiera ser la responsabilidad de un gobierno regional. Y eso lo comparto plenamente. Eso lo quería como aclarar porque de verdad cambió mucho y la política está muy dinámica en ese sentido y no es lo mismo la realidad del 2018 que lo que está ocurriendo hoy día con los gobiernos regionales, además de ser electos popularmente, que cambia también mucho la legitimidad, digamos, de esa máxima autoridad que corresponde a una región, pero muy, muy centralmente el ordenamiento territorial, eso es lo primero. Y también explicarle, incluso cuando nosotros nos propusimos no hablar de borde costero, sino zona costera, porque tenemos una mirada mucho más integral y creemos que nuevamente esa va en la línea. Además, que estamos esperando, y aquí están las dudas que nos surgen con el Ejecutivo, porque, por otro lado, vamos a tener que revisar un proyecto de concesiones marítimas que, a mi juicio, que nació desde el gobierno pasado, que es un mal proyecto o muy limitado, y nosotros estamos esperando indicaciones del gobierno para que de verdad hablemos de una manera mucho más amplia, ¿no?, de zona costera y cómo se va a nacer en el futuro las concesiones. Eso es lo que quería decirle de la manera específica al gobernador. Y por otro lado, al representante del Consejo Minero, primero me alegro mucho que ambos, por supuesto, valoren mucho esta iniciativa. Creo que estamos todos conscientes que es un instrumento importante, no el único, por supuesto. Hay que mejorar la gestión del recurso hídrico y generar nuevas fuentes y, por supuesto, esta es una de ellas. Hay otras más que en esta comisión también nos estamos haciendo cargo porque hemos sido responsables de una moción para reutilización de aguas grises. Estaba, pero faltaba el reglamento, pero nosotros queremos avanzar en aguas industriales, que tenemos un tratamiento muy básico y podríamos perfectamente
utilizar esas aguas, digamos, con un tratamiento, llegar incluso a un tratamiento terciario, como lo hacen en la Unión Europea, que incluso lo usan para consumo humano. Entonces nosotros estamos bastante a años luz de aquello. El Ministerio de Obras Públicas se ha manifestado de acuerdo y esperamos avanzar. Se está generando una mesa, digamos, entre el Ministerio de Obras Públicas y nuestros asesores para avanzar en aquello. También tenemos la otra moción que tiene que ver con eficiencia, haciendo un paralelo de la eficiencia energética con la eficiencia hídrica. Lamentablemente ha estado muy detenido en Hacienda y llevamos un par de años por lo menos esperando que Hacienda termine de tramitarlo. En esta comisión lo sacamos y nos parece importante porque siempre hay elementos a considerar para un uso mucho más eficiente. Así como lo hicimos en términos eléctricos, por supuesto lo deberíamos hacer. Ahora, es interesante dos cosas. Primero, y esto es para ambos expositores, efectivamente, el proyecto original, nosotros siempre propusimos que fuera el Ministerio de Obras Públicas quien debería entregar las concesiones. Y ahí entramos en una suerte dialéctica, digamos, en la cual se fue transformando esto porque empezó a surgir desde el gobierno una mirada, y eso tiene que ver un poco con las futuras concesiones marítimas, que un poco va en la línea de querer traspasar desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales. Y nosotros tenemos bastantes dudas, porque si bien es cierto que bienes nacionales, obviamente, como lo indica su nombre, tiene la mirada del país y de lo que significa un bien nacional de uso público, creemos que es un ministerio que tiene bastantes limitaciones en recursos humanos, materiales, y obviamente no se compara con la capacidad que puede tener un Ministerio de Obras Públicas, que además, a través del Código de Agua y la Dirección General de Agua, y qué sé yo, evidentemente que tiene esa vocación. Entonces, en esa parte, por algo nosotros habíamos puesto originalmente que fuera. Entonces, creo que el ministerio conveniente, o como es que dice, competente, fue una salida así un tanto ecléctica, pero no nos acaba de convencer del todo. Creemos que ahí hay que ser más claros, porque efectivamente hay vocaciones distintas, pero también es cierto que hay roles importantes, y no hay duda que el Ministerio de Defensa tiene lo suyo y Bienes Nacionales tiene lo suyo, pero tenemos que buscar una fórmula que al final no terminemos enredándonos en una coordinación a lo mejor que puede hacer más complejo y no más efectivo. Y por último, quiero decirle también de que planteó el representante del Consejo Minero una interpretación que habría entregado la profesora, efectivamente, Tatiana Celume, la sesión pasada en esta comisión, de la cual, digamos, un bien nacional de uso público, como en el proceso de desalinización, una vez tratado, la interpretación que hace en el CIMEN con las aguas continentales, al final pasan a ser de quien extrajo el agua continental, comillas, sería el CIMEN. Quiero decirle que yo no estoy de acuerdo. Yo he planteado del día 1 que un bien nacional, el agua, es un bien nacional de uso público, y el hecho que sea desalinizada o tratada no le debe quitar su condición de bien nacional de uso público, y no debiera ser. Una cosa es entregar la concesión para el uso, goce, usufructo, en el sentido bueno, para los multipropósitos que vaya a ser. Otra cosa es que quede, digamos, de propiedad por el hecho de haberla tratado. Me parece que eso debiera nosotros asegurar de que el agua desalinizada sigue siendo un bien nacional de uso público. O una cosa es que la concesión tiene todo lo que ya se ha explicado, que tiene todas las condiciones, digamos, para ejercer su negocio, para hacer sus distintas vocaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema que es cierto que lo hemos visto en la comisión, no siempre he tenido respaldo respecto a eso, pero por lo menos quiero que quede desde el día 1 cuál fue mi posición en esta moción, y la voy a seguir defendiendo porque me parece importante que no repitamos ciertos errores que hicimos años atrás con los derechos de aprovechamiento, que a mí me parece que, voy a usar la palabra aprovechamiento, pero en otras condiciones, digamos, me parece que ese derecho de aprovechamiento significaba un aprovechamiento en el sentido de que yo lo puedo vender, heredar, etcétera, y me parece que no es la línea ni el espíritu de lo que queramos hacer en esta nueva fórmula de concesiones, que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que sea 30 años, estamos de acuerdo que se pueda prorrogar otros 30 años, pero no quisiera que se repitiera, digamos, lo que hoy día ocurre con ciertos derechos de aprovechamiento, que yo por lo menos lo miro como uno de los temas que hemos tenido, digamos, no bien resueltos, y no estoy de acuerdo. Entonces, por ahora lo dejo hasta ahí, presidente. Muchísimas gracias. Quiero ofrecerle la palabra al coordinador hídrico del Ministerio de Obras Públicas para que pueda responder. Aquí hay varias preguntas respecto de redacciones, inclusive en el texto de la indicación, que sería bueno
aclararlas en esta sesión. Don Carlos. Gracias, Presidenta. Voy a seguir el orden de las exposiciones. Entonces voy a partir con algunos de los elementos que planteó el gobernador Rodrigo Mundaca y luego me voy a referir a algunas de las consultas o planteamientos hechos por el Consejo Minero. Entonces, ¿es o no es un error la definición de destinación de desalinización de agua de mar? Nuestra opinión es que no es un error, pero hay un error en el texto. ¿Por qué? El error en el texto, y ya lo dijimos antes, es que termina señalando a cambio del pago de una renta y o tarifa de beneficio fiscal. ¿Cómo funciona hoy día el sistema? Hoy, si la Dirección de Obras Hidráulicas, que no tiene patrimonio propio, sino que tiene el mismo patrimonio fiscal, hace una solicitud para instalar una planta de desalinización, se le aplica el procedimiento de destinación, ¿cierto? No tiene que entregar una garantía, porque son el mismo patrimonio y un conjunto de elementos. Pero si un municipio, un gobierno regional, una empresa pública como ECONSA, que tiene patrimonio propio, o el Servio, que es un servicio con patrimonio propio, hace esta solicitud, le aplican las reglas de la concesión. Es decir, la concesión y la destinación tienen el mismo procedimiento, tienen los mismos beneficios, pero la diferencia básicamente estriba en que en componentes tales como la garantía y un conjunto de elementos que hacen que no tiene sentido, naturalmente, que el fisco le entregue una garantía al fisco sobre un procedimiento. Entonces eso es lo que explica la diferencia entre concesión y destinación, que ya existe hoy en el reglamento del DFL 850. Pero además aquí, además en el texto que nosotros remitimos, entiendo que además mal copy-paste, la destinación se describe 2 veces y tiene esta última oración que naturalmente nos encargaremos de pedirle que sea eliminada. Sí. Sí. Ante la pregunta de por qué los 4 años, es una definición arbitraria. Podrían ser 3, podrían ser 5, pero no está asociada a el término de un gobierno, salvo que alguien pretendiese que se promulgase la estrategia el mismo día que está asumiendo el presidente o una presidenta. Sin embargo, creo que esta es una opinión válida y esta inquietud podría surgir por una eventual confusión del texto. Entonces, a mí me parece que, porque ¿qué dice el inciso segundo del artículo 3º? Dice, la estrategia nacional deberá ser revisada cada 4 años y actualizada cuando corresponda en la forma, etapas y plazos que fije el reglamento. Entonces, quizás podemos concordar que dijese, la estrategia nacional deberá ser revisada y actualizada. De este modo, el mandato es de permanencia en el tiempo, y no puede entenderse que eventualmente podría terminar, por decirlo así. Luego, compartimos en general y recogemos inquietudes vinculadas con la inclusión de la instancia regional en esto. Quiero aclarar por qué está escrito así. Porque efectivamente la Estrategia Nacional de Desalinización tiene elementos donde incorpora elementos en que el liderazgo de su desarrollo lo tiene el gobierno regional. Eso no hay duda alguna. Lo que ocurre es que, tal como explicó la senadora Allende, el acuerdo político dentro del gobierno fue de que hay una ley, con un proyecto de ley que en teoría debería ingresar entre 30 y 45 días a la Comisión de Medio Ambiente, que referido a zona costera, borde costero, la política costera y la concesión marítima en general. Y este proyecto de ley es una concesión marítima especial. Tiene reglas especiales, pero las reglas generales de la concesión marítima le aplican. Entonces, cuando se pregunta y el pago, a dónde van estos recursos, es parte de la política general. Y
la elaboración de la política general de concesiones es parte de esto. Recordemos, lo hemos dicho más de una vez, pero siempre nos imaginemos que esto es como una T, pero el palito vertical de la T son varios palitos. ¿Ah? Entonces, el palito horizontal, por decirlo así, es borde costero. Y naturalmente alguien dice, esto no solamente lo puede ver el Ministerio de Obras Públicas, que es un organismo especializado en esto, o la Dirección General de Agua, porque el borde costero está vinculado con un conjunto de otras concesiones o destinaciones que están en el borde costero. Entonces tiene que haber alguien que defina, bueno, cuál es esta política y cómo incluimos aquellas concesiones especiales para, no sé, para el uso de recursos bentónicos, comunidades indígenas que existen en aquella zona. Entonces hay una política, por un lado está eso, y por otro lado está la necesidad de integrar con las cuencas, porque lo que hace especial a esta concesión o destinación es que el bien nacional de uso público agua de mar, la porción de agua de mar, ingresa a la cuenca. Es decir, no se queda allí. ¿Ah? No es lo mismo que una concesión que se solicita para instalar una boya marina o para poder colocar un restaurante en el borde marino, etcétera. Aquí el agua ingresa a la cuenca. ¿Ah? Y puede ser parte, por tanto, de una eventual hasta confusión de aguas, ¿ah? De aguas de fuente de sanitización con las aguas que propiamente existen allí. Entonces, pero vamos nosotros a buscar la manera de que en el artículo 5 o eventualmente conversando con ustedes, ser explícito en señalar el rol de los gobiernos regionales en el proceso, ¿ah? Y partiendo desde el desarrollo de la propia estrategia. ¿Ah? No hace pleno sentido, naturalmente. Es obvio que esto es una estrategia nacional y que no hay un gobernador, hay un conjunto, pero hay una asociación de gobernadores. Y en consecuencia buscaremos esa fórmula para que de acoplarlo, ¿ah? Para que haga sentido y sin perjuicio que la discusión general de concesiones marítimas está en otro proyecto de ley. Referido, podemos volver luego, pero referido a los planteamientos del Consejo Minero, ¿ah? Bueno, agradecemos tanto del señor gobernador como del Consejo que consideren que en general el proyecto es un buen proyecto, sin perjuicio que se le puedan hacer mejoras. Ante el planteamiento de que también se abarque el agua de mar cruda, esto lo hemos discutido muchas veces y llegamos a la conclusión de que no fuese así, ¿ah? Pero que no se produzca un enredo en lo siguiente. Si este proyecto de ley no existiera, el agua de mar es un bien nacional de uso público hoy día. Ya lo es. En consecuencia, la pregunta de que eventualmente podría haber que una concesión, que es la concesión de agua de mar, que no es objeto de sanitización, no tendría la garantía de ser un bien nacional de uso público y no tendría un procedimiento de regularización. La verdad es que eso está hoy regulado en el actual sistema del DF el 850 y el reglamento que existe al respecto. Pero nosotros llegamos a la conclusión en esta misma instancia de que se produce una enorme diferencia para lo que viene después. ¿Ah? Porque en el caso del agua cruda, el objetivo de la protección es que nunca esa agua entre en contacto con las fuentes naturales. ¿Ah? En el caso del agua desalinizada es bajo qué condiciones podría entrar en contacto. ¿Ah? Y de ahí para adelante comienza una bifurcación de procedimiento. Luego, cuando se nos plantea, bueno, ante el planteamiento del Ministerio competente, el Ministerio de Obras Públicas, ya expliqué aquello, sobre la eventual no conveniencia que existe una estrategia. En este punto debo decir que nosotros diferimos de eso, o sea, nosotros consideramos que es esencial, y claro, uno podría decir, pero si los planes estratégicos de recursos hídricos de Cuenca consideran especialmente, lo dice la Ley Marco de Cambio Climático y lo dice el artículo 293 bis del Código de Agua de Sanitización, es cierto, ¿ah? Pero también está el plan de ordenamiento territorial y también está un conjunto de otros instrumentos, y el problema que tenemos en la gestión de las aguas es la fragmentación institucional, la fragmentación de lineamiento. Entonces, aquí lo que se quiere es generar un know-how, es decir, no es solamente juntar un conjunto de instrumentos,
no es solamente que la Dirección General de Agua comience a jugar un rol en esto, sino que además tenga un aprendizaje y genere un know-how. Y vuelvo al gobernador, cuando el gobernador dice, estamos de acuerdo, pero por favor con respaldo financiero. Nosotros, obviamente lo compartimos absolutamente. Creo que este proyecto de ley ya tiene una ventaja. O sea, la ventaja es que la Dirección General de Agua, para el procedimiento de cenización, en el año 3 tendría 648.000 millones. ¿Ah? Es decir, el informe financiero te está dando un respaldo para constituir una unidad, además se crea una unidad. ¿Ah? Pero luego en régimen va bajando y llega a 300.000 millones año. Entonces podemos discutir los montos, pero yo creo que es súper importante de que esta es una atribución que tiene respaldo financiero. 300.000 millones, son 300 millones de dólares. No estoy seguro. De hecho, estoy menos que seguro, pero lo voy a pedir mientras tanto a Estefano que nos corrija el dato del informe, porque lo puedo haber leído mal. Ese es un 8% del presupuesto de obras públicas. Sí. Por suerte que no soy candidato a... Lo que ocurre es que el cuadro del informe financiero dice miles, y efectivamente tengo que agregar solo 3 ceros, y tiene toda la razón, y agregué 6 ceros. Y por tanto, es un equipo o unidad que tiene 647 millones. Porque además estamos hablando del subtítulo 21, ni siquiera son inversiones. Entonces, agradezco el comentario, por suerte que no soy candidato a nada. Entonces, bueno. Y volviendo ante la pregunta de ¿por qué y cuál es el fundamento de que hay una norma que diga hasta un 5% para el consumo humano? Entonces, lo primero que quiero aclarar es, el primer fundamento es ético y moral. El segundo fundamento es que existe el derecho humano al agua potable y el saneamiento que está establecido por todos los países del mundo y suscrito también por Chile en el gobierno del presidente Piñera número 1. Tercero, es parte de la ley actualmente en el Código de Aguas. Y cuarto, el fundamento se establece en este propio proyecto de ley. Este proyecto de ley dice en el artículo 8 del proyecto de ley, déjeme buscarlo y perdón mi lentitud, el artículo 8 señala resguardo del interés público. Y se establece, corresponderá resguardar el interés público en el uso y aprovechamiento de los bienes nacionales de uso público y fiscales en el otorgamiento, ejercicio, renovación y término de una concesión o destinación. Para efectos de esta ley, se entenderá como interés público la priorización de las aguas desalinizadas para el consumo humano y o saneamiento, junto con el resguardo del uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros, etc. Entonces, uno podría decir, porque la pregunta también decía, pero ¿cuál es el fundamento técnico? El fundamento técnico no está en la norma del podrá. El fundamento técnico está luego en el determinará. Es decir, la Dirección General de Agua, cuando llegue el momento de hacer su informe técnico, tiene que establecer y determinar si es que aplica este 5% o no, y de aplicarlo, cómo lo aplica. Y para eso está el reglamento que lo establece y se obliga a que tengan que consultar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios o a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales para informar sobre la demanda de agua existente y la brecha que existe entre esa demanda y la oferta de agua. Entonces, y sobre esa base hacer una propuesta, una construcción al respecto. Lo del plan de cierre a nosotros sí nos hace sentido, porque el plan de cierre es, te pones, antes de que esto ocurra, te pones ante las circunstancias de qué ocurre si una mega infraestructura, en caso de serlo, queda allí instalada, ¿no? Y el plan de cierre también tiene que considerar el componente de derecho humano al agua potable y saneamiento, porque justamente vinculado al plan de cierre se establece la creación de un administrador provisional en el caso de que se cumpla el tiempo o se haga abandono de la concesión. Yo creo que hay otros elementos, pero en beneficio del tiempo yo creo que lo podría dejar hasta ahí y estoy atento a los nuevos comentarios, presidente. Bueno, nuevos comentarios no vamos a tener porque estamos en el tiempo. Voy a pedir prorrogar porque el gobernador quiere hacer un último... Sí, es que prorrogamos... y la respuesta del Consejo Minero que está pendiente, que le pedimos a... Sí.
Solamente yo pediría, a propósito de la presentación de Carlos, en general estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, aparte con reconocer el rol de los gobiernos regionales y a propósito de lo que planteaba la senadora Allende, bueno, esto fue formulado en 2018, esta institucionalidad no existía y por tanto hoy día estos roles son prerrogativas que tenemos los gobiernos regionales y por ende debemos participar directamente en esto. Solamente me gustaría que en la redacción del proyecto, a propósito de lo que señalaba, vuelvo a lo mismo, título 3, la concesión o destinación para la desalinización comprende el uso y goce de bienes nacionales ubicados en una parte de la zona costera. Hay que ser súper específico con respecto a eso, porque dejarlo de esa manera sigue quedando en la ambigüedad y nos genera muchas incertezas, particularmente con los pescadores artesanales, las y los pescadores artesanales, porque está la duda, o sea, si instalamos, ¿dónde las instalamos? ¿Se las vamos a instalar en las 200 millas, fuera de los 7? Creo que eso es muy importante poder precisar. Una segunda cosa que me parece que probablemente no es objetivo de la ley, pero yo me imagino que la DGA se va a preocupar de esto cuando formulemos la estrategia, y digo formulemos porque me siento dentro como Agorechi, cuando se formule la Estrategia Nacional de Desalinización, el 90% de la desalinización a nivel planetario es osmosis inversa. Ese es el método clásico, pero no es el único. Porque la osmosis inversa, si bien es cierto, ha demostrado que el sistema de membrana, el sistema de captación, conducción funciona, también no es menos cierto que genera conflictos ambientales con bienes naturales bentónicos. Por tanto, por el tema de la salmuera, la deposición de la salmuera, etcétera. Y por tanto me imagino que va a ser motivo también de la DGA o de algún ente distinto, no sé, de buscar opciones distintas a la osmosis inversa. Y a propósito, disculpe también la pertinencia de la región de Valparaíso. ESVAL, por ejemplo, senador Allende, deposita de 2 a 3,5 a 3.500 litros por segundo en Loma Larga de agua no tratada, es decir, de agua negra, agua no tratada. Y las deposita a través de los emisarios submarinos. O sea, ESVAL tiene 5 emisarios submarinos entre las rocas de Santo Domingo y Algarrobo y tiene un emisario submarino donde deposita 3.500 litros por segundo en Loma Larga, en Ventisquero, la parte alta. Y la pregunta que habría que hacerse ahí con respecto, y por eso también la ubicación me parece que es pertinente, pero también la pregunta que habría que hacerle a la empresa sanitaria es cómo un proyecto de esta naturaleza y de esta importancia hoy día va a conversar o va a dialogar con los emisarios submarinos donde el 40% del tratamiento de agua servida tiene que ver con emisarios submarinos. Y ahí hay un tema no menor, y hay un tema no menor que es de responsabilidad también de la empresa sanitaria. Y creo que eso también tenemos que abordarlo, porque hemos estado conversando con la empresa sanitaria. Hay algunas empresas sanitarias que están dispuestas a hacer tratamiento de agua servida, pero levantar una planta de tratamiento de agua servida para precisamente 3.500 litros por segundo, estamos hablando de 100, 200 millones de dólares. No, para hacer, por lo menos. Entonces hay que ver también otras fuentes, ¿no? A propósito de la desalinización, el tratamiento de agua servida, a lo mejor es motivo de otro proyecto, etcétera. Que es un tema, sí, pero es un tema, pero te digo que este proyecto de desalinización tiene que evidentemente dialogar con aquello. Y por último, a propósito de lo que usted planteó, senador Gaona, que me parece muy pertinente también, es si vamos a desalinizar agua de mar, que hace, y el 85% del agua desalinizada hoy día tiene por propósito la industria minera, ¿qué vamos a hacer con los derechos de aprovechamiento de aguas de uso consultivo que tienen las empresas mineras? O sea, porque objetivamente las aguas del minero, y lo hemos discutido cuando era diputada y hoy día senadora, lo hemos discutido largamente con Yanna, el tema de las famosas aguas del minero que se superponen con respecto a cualquier otro tipo de uso. Es decir, si una empresa minera, tú lo sabes perfectamente bien, alumbra agua en su territorio, se superpone las aguas del minero con respecto a cualquier otro tipo de uso. Y la empresa minera concentra una cantidad importante de derechos de aprovechamiento de aguas de uso consultivo. Entonces, la pregunta es, ¿lo vamos a dejar al arbitrio de la subjetividad de la empresa minera que devuelve las aguas como un acto de buena generosidad o de buen vecino? ¿O va a existir alguna prerrogativa desde la ley, desde la jurisprudencia, para, si desalinizo agua de mar, entrego las aguas dulces? A nosotros nos han dicho, y con esto termino, algunas empresas de la región, algunas empresas mineras nos han dicho, si yo logro tener, te invento, en las salinas de Puyahí una desalinizadora que me puede conducir 40 kilómetros desde la salina de Puyahí hasta mi proceso de lixiviación, floculación, etcétera, agua desalinizada, yo les devuelvo el agua dulce. Sí, pero la pregunta es que no puede quedar al arbitrio de la voluntariedad de devolver o no devolver agua dulce si es que no existe jurisprudencia. Pues si no, estaríamos en manos, como usted lo planteó, de la voluntariedad o no voluntariedad, y los problemas que tienen con el agua en la región de Coquimbo son muy similares a los problemas que tenemos en la región de Valparaíso. Yo me tengo que retirar, Sí, senadora. sí lo sabemos, así es que muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Y le quiero dar las gracias también por esto tan importante que se está discutiendo y esperamos continuar en esta discusión
y decirle a Carlos también que como presidente de Agoreche y algo entendido en esta materia de agua, nos ponemos a disposición también para poder trabajar en la elaboración de la Estrategia Nacional de Desalinización. Tenemos equipos bien competentes en esta materia y desde Agoreche yo personalmente me pongo a disposición. Bueno, muchas gracias al presidente de la Muchas Asociación de Gobernadores Regionales, pero no queremos levantar la sesión sin tener una respuesta a la consulta que ha hecho el senador Gaona por parte del Consejo Minero. Gracias, Tomás. Presidenta. Por su intermedio, entonces, respondo a la consulta del senador Gaona y también algunos comentarios de la senadora Allende. A ver, ¿cómo se materializa esta reducción de la extracción de agua continental en la medida que empresas mineras van excediendo a agua de mar? Insisto, agua de mar desalada y agua de mar cruda, ¿cierto? Porque también le permite reducir sus requerimientos de agua continental. La verdad es que puede ser de diversas formas. En algunos casos ha habido devolución de derechos de aprovechamiento formalmente, y en otros casos hasta ahora ha habido solamente una reducción de consumo. Sumado también, ojo que esto lo más probable es que, si bien transitoriamente pueda quedar solamente como un acto voluntario, en la medida que los proyectos mineros van pasando y pasan continuamente por el sistema de evaluación de impacto ambiental, esa es la instancia donde muchas veces quedan formalizadas estas obligaciones finalmente de reducción en las extracciones de agua de fuente continental. Ya, por lo tanto, pueden ser, insisto, iniciativas inicialmente voluntarias, pero que después van quedando materializadas en obligaciones que le establece el CIA. Por lo demás, como hoy sabemos, ¿cierto? Hay un problema serio de sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento. No es que si que la empresa minera deja de extraer agua de fuente continental, no es que la verdad que sobre agua, simplemente el resto de los usuarios pueden usar en mayor plenitud lo que sus propios derechos de aprovechamiento dicen. O sea, de todas maneras, insisto, eso ya va teniendo un beneficio para los demás usuarios de la cuenca. En comentario nomás lo que dijo el gobernador respecto a las aguas del minero. Recordemos que las aguas del minero fueron reguladas y se precisó su regulación en la última reforma al Código de Aguas. Por lo tanto, no es cierto que las aguas del minero se usen a discreción de las empresas mineras. ¿Ya? Eso ya tuvo una regulación y la DGA debe autorizar esa extracción de aguas del minero en función del impacto que tenga. Por lo tanto, no hay plena discrecionalidad. Muy breve respecto a los comentarios que hizo la senadora Allende. Seguimos pensando que el MOP es el ministerio más indicado, además por un argumento de consistencia. Si este mismo proyecto le entrega un rol central, de esto hasta nosotros pensamos en algunos casos excesivos, a la Dirección General de Agua, que depende del MOP, en el fondo estamos diciendo, mira, ahí es donde radica el conocimiento y la vocación por el abastecimiento de agua. Por algo se lo damos a la DGA, que depende del MOP. Entonces, un asunto como de consistencia parece al menos raro, ¿cierto? Si la DGA tiene un rol tan importante, parece raro que después la concesión le entregue otro ministerio como Defensa o Bienes Nacionales. Y respecto a bien nacional de uso público, yo entiendo, senadora Allende, que su aprehensión no tiene que ver con de quién es el agua una vez extraída, sino más bien con toda la discusión que se dio en la última reforma del Código de Agua respecto a cómo queda este derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento. En ese sentido, yo haría el paralelo entre derecho de aprovechamiento, que es el título que habilita para extraer agua de fuente continental, y esta concesión. Pero yo entiendo que no ha estado nunca en discusión, bajo el Código de Agua, que teniendo yo el título del derecho de aprovechamiento, una vez que extraigo el agua es de quien la extrajo legalmente habilitado a través del derecho de aprovechamiento. Por lo tanto, la discusión no ha estado en la propiedad sobre el agua extraída. La discusión ha estado sobre cuál es el estatus jurídico, en particular, cómo es este derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento, que fue lo que se discutió y finalmente se reguló de cierta forma. Algunos pueden haber quedado satisfechos y otros no, respecto a los derechos de aprovechamiento. Por lo tanto, creo yo que en ese sentido lo que debiera dar tranquilidad es la forma como se regula la concesión misma, no de quién es el agua de mar una vez extraída y eventualmente desalinizada. Eso es, y agradezco mucho las aclaraciones, los comentarios de Carlos Esteves. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir conversando sobre este proyecto de ley para precisar o aclarar incluso algunas de las observaciones que hemos hecho. Muchas gracias,
Presidenta. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados en el día de hoy que han contribuido a este debate y a esta reflexión. Solo quiero recordar que tenemos prevista para la próxima sesión, el próximo miércoles, la presencia de la ministra de Bienes Nacionales y de la profesora Verónica Delgado, además de el ex subsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Latorre, y miembro fue director de CONSA, que ha pedido también participar. Quiero además recordar que tenemos prevista, ya lo había hecho la sesión anterior, para este lunes, para el próximo lunes 8, a las 16:30 horas, acá en Valparaíso, la sesión por el Parque Andino El Juncal, de 16:30 a 18:30. Así es que desde ya cordialmente todos invitados y les pedimos que lo puedan agendar. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.